Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra. Es un privilegio llegar a tu casa y traerte el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, cada día compartiendo la palabra. Háblanos en esta tarde, Señor, que tengamos nuestros oídos abiertos, que seamos sensibles a tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver ahora ahí en Mateo capítulo 26, ahí donde nos quedamos ayer jueves, en Mateo 26, en el versículo 33, 26, 33. Está hablando el Señor todavía de que lo iban a negar. Vamos a verlo ahí en el 33. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solamente Pedro, todos dijeron lo mismo. Dijeron, no, nosotros no te vamos a dejar nunca, nosotros vamos a estar siempre contigo. Y el Señor dijo, pero después de que sea la resurrección, se van a dar cuenta de lo que yo les había enseñado. Entonces, vemos que la afirmación de excesiva confianza por parte de Pedro. La excesiva confianza de Pedro fue causada por 4 cosas. Primero, su excesiva confianza fue causada por compararse a sí mismo con otros. Y ese es el error que nosotros cometemos, igual que Pedro, de compararnos con otros, mis amados, de sentirnos más espirituales que otros, más superiores que otros, que sabemos más. Pedro no podía creer lo que oía. Cristo le dijo, todos se van a escandalizar. Y él dijo, no. Pero el Señor dijo, todos. Y cuando dice todos, incluye a todos. Y incluye a Pedro. Él como era el que siempre el Señor lo usaba para que orara con él, para que fuera, para mandarlo a hacer cosas, él dijo, no, yo no. El Señor tiene mucha confianza en mí. Y eso es el primer por qué caemos en eso. Por la excesiva causa es porque nos estamos comparando a otros. Pedro pensó quizás otros lo harán, pero yo no. Estos discípulos lo pueden hacer, pero yo no. Entonces tenemos que hacerlo. No había forma, no hay manera de que yo niegue al Señor. Es más, si es necesario, muero por Él. Y Pedro quería que Cristo lo supiera. No te voy a abandonar, no me voy a escandalizar, voy a permanecer firme, es lo que Él está diciendo. Pedro se comparó con los otros, en efecto, con todos los otros. Puede ser que todos los otros vayan a caer, pero yo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Pedro veía la debilidad y la imperfección en los demás, no en él, en los demás. Y a veces así somos, vemos las debilidades de los demás, pero no vemos nuestra propia debilidad. No vemos las causas, no vemos. Y el Señor dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Antes. Tal vez ellos podían caer, pero Él no. Él nunca podría apartarse de Cristo. Otros pueden ser débiles, pero Él no. Pedro cometió el pecado de la humanidad. Fue orgulloso. Por orgullo, Él dijo, yo no voy a caer, yo no voy a escandalizarme, yo voy a permanecer contigo. Pedro se creía más fuerte que los otros. Estaba ahí espiritualmente por encima de los otros. Pablo nos dice, el que cree estar firme,
mire que no caiga. A veces decimos, no, yo oro mucho, yo voy a la iglesia, yo y me comparo con los demás y no, pues salgo ganando. Yo soy mejor. Y ese es el orgullo. Y el Señor Jesús no quiere discípulos orgullosos. La segunda cosa fue la excesiva confianza de Pedro, fue causada por ser ciego a la cruz. Ahí en el versículo 34, fíjense cómo lo dice. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás. Era ciego. Pedro sencillamente no aceptaba la cruz. Pedro sencillamente no veía la cruz. Pedro sencillamente su orgullo no le permitía. ¿Cómo? Mi maestro, mi salvador, va a morir en una cruz. El poderoso, el que hace milagros, va a morir en una cruz. Cristo le había dicho todo acerca de la cruz, pero Pedro se había rehusado a creer. Se había rehusado de creer. No, Señor, tal cosa te suceda. Como decimos ahora en esta época, ni lo mande Dios. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Y vemos la diferencia. Vemos como a Judas no le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero a él sí. Porque Judas, traicionándolo, lo estaba guiando a cumplir su propósito aquí en la tierra, el morir por nosotros. Pero Pedro, diciéndole, no, Señor, tú no puedes ir a la cruz. Está tratando de evitar que el Señor muriera. Y ese es el plan de Dios. Era el plan de Dios el venir a morir aquí. Así que tenemos que entender eso. Tenemos que entender que el orgullo nos hace caer. Tenemos que creer que no tenemos que estar ciegos a la cruz. Sabemos que el Señor Jesús para eso vino a morir. La tercera cosa, la excesiva confianza de Pedro fue causada por no conocerse a sí mismo. No conocía sus debilidades personales, las debilidades de la carne humana. La imagen propia de Pedro era fuerte. Era un hombre fuerte, rudo, aventado. Se veía a sí mismo por encima de un pecado y un fracaso grave. Con toda la confianza del mundo afirmó que moriría en lugar de Jesús, antes de negarlo. Vamos a ver tres cosas que hizo Pedro. Pedro era un creyente fuerte, uno de los más fuertes. La segunda cosa es que Pedro realmente fracasó en conocerse a sí mismo, conocerse y a su carne. El pecado que un creyente nunca debería de creer es el negar a Cristo. Morir por Cristo antes que negarlo es lo que se espera del creyente. Y Pedro dijo, pues yo lo voy a hacer. Yo puedo. No conocía su debilidad. Temeroso fue y se escondió. Y no quería salir. La tercera cosa es que Pedro creía fuertemente que él y su carne estaban encima de todo pecado grave. Yo no voy a pecar. Yo no voy a negar. Yo no voy a hacer esto. Y a veces así confesamos. Tenemos tanta confianza en nosotros, pero no conocemos nuestra debilidad. No conocemos la carne. A lo mejor en la mente y en la fe yo digo no voy a hacer eso, pero no conozco mi debilidad y caigo, me escandalizo como dijimos ayer. Caigo en eso, caigo otra vez. Entonces, la cuarta cosa es que Pedro no fracasó una vez, sino 3, y las 3 veces en la misma noche, cuando Cristo estaba a su propio lado siendo juzgado por su vida. No lo negó una vez, lo negó 3. Y en la tercera, hasta usó de maldiciones para que no lo compararan, que dijeran, no puede ser, este no puede ser discípulo de Jesús. Entonces, tenemos que ver
La cuarta excesiva confianza de Pedro fue causada por el hecho de contradecir a Cristo en vez de escucharlo. El Señor le estaba diciendo, todos se van a escandalizar y se van a ir. Y él contradice, no puede ser así, yo no lo puedo hacer. Lo contradice. Cristo estaba advirtiendo a los discípulos la naturaleza engañosa y la debilidad del corazón humano. Pedro y el resto sencillamente se rehusaron a aceptar ese hecho. Negaron la debilidad personal y le contradijeron al Señor. El hecho de que otros fracasen no es motivo para tener confianza en nosotros mismos, sino para estar aún más atentos. Todos los hombres fallamos y tropezamos y caemos. Caer y tropezar es la naturaleza de la carne humana. Uno cae en determinada área, pero otro cae en otra determinada área, en una diferente. La diferencia entre los hombres es que uno confiesa y se arrepiente de su corazón y el otro no, como hablábamos de Judas y de Pedro. Pedro se arrepintió y pidió perdón, pero Judas no. De hecho, muchos ni siquiera reconocen la necesidad de arrepentirse. Así que la excesiva confianza en uno mismo es un peligroso pecado. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No debemos compararnos a nosotros mismos con otros. Debemos de llevar nuestras cargas unos a otros. Si veo que mi hermano va a caer, lo ayudo a levantarse. No tenemos que estar comparándonos con los otros. Tenemos que seguir adelante. Dice Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tenemos que dejar ese pecado de orgullo y de estarnos comparando con otros. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Nos adviertes como le advertiste a tus discípulos, a no caer, Señor. Padre, a no tener esa confianza excesiva en nosotros mismos. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice tu palabra. Que estemos, Señor, fuertes en el Espíritu, pero no, Señor, creyéndonos mejor que otros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado preciosamente esta semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo de Rey Victoria. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.